El silencio de la hacienda siempre me había parecido un arrullo, el eco de una vida plena construida junto a Ricardo. Pero esa tarde, el silencio era distinto, pesado, como el aire que precede a la tormenta. Caminaba por el pasillo de madera que crujía bajo mis pies, con la misma melodía de siempre. Una canción que conocía de memoria tras 50 años de pisadas. Me dirigía a la cocina por un vaso de agua fresca, con la mente puesta en las rosas del jardín, que necesitaban un poco de atención. Antes del anochecer, el sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas, dibujando largas franjas doradas sobre el suelo pulido, y en ese instante todo parecía estar en su perfecto y sagrado orden. Sin embargo, una voz me detuvo en seco, una voz familiar que llegaba desde el despacho de mi difunto esposo, una voz que heló la sangre en mis venas. Era Octavio, mi hijo menor. Su tono no era el que usaba conmigo, ese que a veces se teñía de una impaciencia mal disimulada. No, este era un tono distinto. Era meloso y a la vez afilado, lleno de una confianza arrogante que me resultó desconocida y aterradora. Hablaba por teléfono. Me detuve, con la mano a medio camino del picaporte de la cocina, y un instinto primario, una alarma que resuena en el alma de una madre cuando algo anda terriblemente mal, me hizo retroceder y acercarme a la puerta entreabierta del despacho. El corazón me empezó a latir con una fuerza desbocada, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. Algo en ese tono de voz me decía que lo que iba a escuchar rompería mi mundo en 1000 pedazos, pero no pude evitarlo. Necesitaba saber. Sí, la hacienda está prácticamente en mis manos, solo falta la firma, dijo con una risa ahogada que me pareció una puñalada. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Las palabras flotaron en el aire y me golpearon con la fuerza de un vendaval, dejándome sin aliento. ¿La hacienda? ¿Nuestra hacienda? El lugar donde nacieron mis hijos, donde vi crecer a mis nietos, el refugio que Ricardo y yo levantamos con sudor y sacrificios. Escucharlo hablar de ella como si fuera un simple trofeo, un objeto a punto de ser conquistado, me provocó una náusea profunda. Él seguía hablando con su interlocutor, un abogado por lo que pude entender, detallando su plan con una frialdad que me desgarró por dentro. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la confianza que había depositado en él. Luego vino lo peor, la humillación personal, el veneno que destilaba no solo contra mi autoridad, sino contra mi esencia misma. Mi madre no sospecha nada, pobrecita. A su edad, ya no entiende de negocios. Cree que todo es una simple formalidad para ayudarme. Es tan ingenua. Pobreza. Ingenuidad. Cada adjetivo era un latigazo. Yo, que había llevado la contabilidad de esta tierra en cuadernos gastados, a la luz de una vela. Yo, que había negociado con los compradores de ganado cuando Ricardo enfermó. Yo, que le enseñé a él mismo a distinguir una buena cosecha de olivas. Mi propio hijo me borraba. Me reducía a una anciana senil y desorientada, una caricatura patética que él mismo había dibujado para justificar su traición. El amor incondicional que sentía por él se agrietó en ese instante, dejando entrar un frío desolador. El cuerpo me pesaba como si de repente hubiera envejecido 20 años. Tuve que apoyarme en la pared del pasillo, sintiendo el yeso frío contra mi mejilla. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que casi ahogaba la voz de Octavio. Miré mis manos, las mismas manos que lo habían acunado, que habían curado sus heridas de niño, que habían cocinado sus platos favoritos durante 40 años. Ahora temblaban, no de debilidad, sino de una rabia helada y una pena tan profunda que sentía que me ahogaba. Sentí el olor de las rosas de mi jardín colándose por la ventana y por primera vez en mi vida me pareció un aroma fúnebre. El hogar que había construido con tanto amor se sentía de pronto como un escenario, un decorado para la obra de teatro de la ambición de mi hijo. Él continuó, ajeno a mi dolor silencioso al otro lado de la puerta. Explicaba al abogado que los documentos estaban listos, que solo necesitaba el momento oportuno para que yo estampara mi firma, probablemente en la fiesta de la cosecha, para que todo pareciera una celebración familiar. Hablaba de modernizar la gestión, de expandir el negocio, de que yo era un ancla que impedía el progreso.
Usaba palabras grandilocuentes para disfrazar la más simple y sucia de las motivaciones. La codicia. Quería borrar el legado de su padre, nuestro legado, para construir el suyo sobre nuestras ruinas. No se trataba de progreso, se trataba de ego, de un complejo de inferioridad que siempre había latido bajo su piel y que ahora se manifestaba en esta cruel toma de poder. Me alejé de la puerta con el sigilo de un animal herido que se retira a su guarida para lamerse las heridas. Cada paso era un esfuerzo titánico. La imagen de Ricardo vino a mi mente con una claridad abrumadora. Recordé su promesa el día que compramos este terreno baldío. Aquí, Estela, construiremos algo que dure para siempre, algo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. La traición de Octavio no era solo contra mí, era contra la memoria de su padre, contra el juramento que había dado origen a todo lo que éramos. En ese momento, en medio del dolor más agudo que había sentido desde la muerte de mi esposo, algo dentro de mí cambió. La fragilidad comenzó a disiparse, reemplazada por una dureza que no sabía que poseía. Llegué a mi habitación y me miré en el espejo del viejo tocador. Vi el rostro de una mujer de 70 años, con las arrugas que cuentan la historia de una vida de luchas y alegrías. Pero mis ojos ya no reflejaban la calidez de siempre. Había en ellos una nueva luz, una chispa de acero. Octavio se equivocaba. No era ingenua. Estaba ciega por el amor. Pero ya no más. Él no sabía con quién se estaba metiendo. No conocía la fuerza que se esconde en las raíces de un árbol viejo. Él creía que solo faltaba una firma, pero no tenía idea de que lo que realmente faltaba en su plan era el conocimiento de un secreto que su padre y yo habíamos guardado. Un secreto que ahora sería mi única arma. La partida, mi querido hijo, apenas estaba por comenzar. Mi nombre es Estela Ramírez y tengo 70 años. 70 años que siento anclados en cada raíz de los olivos que mi esposo y yo plantamos en esta tierra. No soy simplemente una anciana, como susurró mi hijo al teléfono. Soy la memoria viva de esta hacienda, la matriarca que ha visto pasar las estaciones sobre este valle hasta convertirlo en un hogar próspero. Mi cuerpo a veces se queja. Las mañanas traen consigo una rigidez en las articulaciones que me recuerda mi edad, pero mi espíritu sigue atado al ritmo de este lugar. He sido esposa, madre y desde hace 10 años, viuda. Un título que nunca quise y que todavía hoy, en el silencio de la noche, se siente como una prenda ajena y mal ajustada. Un recordatorio constante de la mitad de mi alma que ya no está. Hace una década que Ricardo se fue. Murió en mis brazos, en nuestra cama, con la vista fija en la ventana, desde donde se ve el amanecer sobre los campos. Su partida dejó un cráter en mi vida tan inmenso que pensé que me tragaría. Durante el primer año, la hacienda pareció marchitarse conmigo, pero el legado de Ricardo era de fortaleza, no de rendición. Por él, por nuestros hijos, me levanté. Al principio tomé las riendas de todo, tal como lo habíamos hecho juntos. Sin embargo, el peso de la soledad es un mal consejero, y poco a poco empecé a delegar. Octavio siempre estaba ahí, dispuesto, solícito, y yo, en mi anhelo por mantener la unidad familiar, le entregué mi confianza sin reservas, creyendo que cuidaría de nuestro sueño como si fuera suyo. ¡Qué equivocada estaba! Mi rutina es sencilla, casi monacal, marcada por el sol y la tierra. Me levanto antes del alba, cuando el aire todavía es fresco y huele a rocío. El primer sorbo de café negro, fuerte, como le gustaba a Ricardo, es mi ritual para despertar el cuerpo y el alma. Luego me pongo mis botas y salgo a caminar. No es un simple paseo, es una inspección, una conversación silenciosa con el lugar que es mi vida. Reviso el estado del ganado, la salud de los olivos, el murmullo del arroyo. Conozco cada palmo de este terreno, cada árbol, cada piedra. Ellos son mis confidentes. Después de tantos años, he aprendido a escuchar lo que la tierra tiene que decir, y ella nunca miente, a diferencia de las personas. Pero mi mundo no es solo trabajo y tierra. Tengo 2 refugios sagrados donde mi corazón encuentra paz. El primero es mi jardín de rosas.
Ricardo lo plantó para mí en nuestro 5º aniversario de bodas. Cada rosal lleva el nombre de un momento feliz de nuestra vida. Cuidarlas es mi forma de seguir conversando con él, de mantener vivo su amor en los colores y las fragancias que inundan el patio. Mi otro escape son los libros. Devoro novelas románticas, esas de amores imposibles y finales felices. Me transportan a un mundo donde la bondad siempre triunfa y el amor lo conquista todo. Quizás por eso me volví tan vulnerable, por creer que la vida podía ser como en mis libros, olvidando que en el mundo real a veces los villanos duermen bajo tu propio techo. La gente del pueblo siempre ha dicho que soy una mujer fuerte, una roble, como solía decir mi padre. Y es cierto que he enfrentado muchas tormentas sin doblegarme. La vida en el campo te enseña a ser resiliente, a levantarte después de una mala cosecha, a seguir adelante después de una pérdida. Poseo un sentido de la justicia muy arraigado, una brújula moral que heredé de mi madre y que siempre me ha guiado. Pero hasta el roble más fuerte tiene un punto débil, una grieta en su corteza. El mío siempre ha sido el mismo, el amor incondicional por mis hijos. Un amor que, ahora lo veo, me ha vuelto ciega, sorda y tonta. Un amor que me ha impedido ver la sombra de la codicia que crecía en el corazón de mi propio hijo. Ese amor me llevó a justificar lo injustificable. Cuando Octavio se mostraba impaciente con los viejos métodos, yo lo llamaba visión de futuro. Cuando gastaba más de la cuenta en lujos innecesarios, lo excusaba como la energía de la juventud. Cuando contradecía mis decisiones frente a los trabajadores, yo lo interpretaba como un deseo de asumir responsabilidades. Me negué a ver las señales, una por una, porque admitir que mi hijo estaba cambiando, que se estaba convirtiendo en un extraño movido por la ambición, era un dolor demasiado grande para soportar. Es más fácil vivir en una mentira confortable que enfrentar una verdad devastadora. Y yo, Estela Ramírez, la mujer fuerte, elegí la comodidad de la ceguera. Tengo otra hija, Camila. Ella es la otra cara de la moneda. Es médica y vive en la capital. Una mujer brillante y de gran corazón, pero siempre ha estado un poco distante, absorbida por su carrera y su propia vida. Nuestra relación es cariñosa, pero se nutre de llamadas telefónicas semanales y visitas en las fiestas importantes. Su ausencia física en la hacienda también contribuyó, sin duda, a que todo el peso de mis expectativas y mi necesidad de cercanía recayeran sobre Octavio. Quizás si Camila hubiera estado más cerca, habría visto lo que yo no veía. O quizás yo, sintiéndome sola, me aferré a Octavio con demasiada fuerza, dándole un poder que nunca debió tener. Son preguntas que ahora me atormentan en las largas noches de insomnio. Pero que nadie se equivoque. Mi vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Cuando Ricardo murió, el banco quiso aprovechar la situación para renegociar nuestras deudas con condiciones abusivas. Recuerdo haber ido a esa reunión, sola, con un vestido negro y el corazón roto, y haberles hablado con una firmeza que los dejó sin palabras. Les recordé que esta tierra no solo producía olivas y ganado, sino también dignidad. Les demostré con mis propios libros de cuentas que la hacienda era solvente y que no aceptaría su caridad interesada. Salí de allí con el respeto de todos y con un acuerdo justo. Esa misma mujer sigue aquí. Octavio parece haberlo olvidado. Cree que la edad ha apagado mi fuego, pero solo estaba latente, esperando la traición para volver a arder con más fuerza que nunca. Así que esta soy yo, una mujer de 70 años parada en la encrucijada de su vida. La mujer que lo dio, todo por su familia, y que ahora se enfrenta a la traición de su hijo más querido. La Estela ingenua que escuchó tras la puerta murió esa tarde. De sus cenizas ha nacido otra, una que ya no se dejará guiar por un corazón ciego, sino por la memoria de un amor verdadero y el instinto de proteger el legado que costó una vida entera construir. Octavio piensa que la batalla está ganada, que solo necesita una firma para sellar su victoria. Pero yo sé que la verdadera fuerza no reside en un trozo de papel, sino en la verdad. Y mi verdad, aunque dolorosa, está a punto de salir a la luz. Mi historia es la de una traición, pero también será la de una lección.
Una lección que mi hijo aprenderá por las malas. Él ha desatado una guerra silenciosa, y yo pienso lucharla con las armas que él desconoce. La paciencia, la inteligencia y un secreto que vale más que toda esta tierra. Él subestimó a su madre, y ese será su mayor error, porque cuando a una mujer como yo le quitan todo, deja de tener miedo y se vuelve peligrosamente libre. Ahora que me conocen, que han visto mis heridas y mi determinación, les pregunto, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué piensan. Mi familia es un árbol con dos ramas que han crecido en direcciones opuestas. Por un lado está Camila, mi hija mayor. Mi luz lejana. Se convirtió en médica, una sanadora de cuerpos, y su vocación la llevó a la capital, lejos del polvo y el sol de la hacienda. Por otro lado está Octavio, el hijo que se quedó, el que prometió cuidar de mis raíces pero que ahora intenta envenenarlas. Él eligió la tierra, o eso me hizo creer, pero su corazón nunca estuvo en el cultivo, sino en la posesión. Siempre pensé que tenerlos a ambos era una bendición, un equilibrio perfecto entre el mundo de la ciencia y el de la tradición. Hoy comprendo que ese equilibrio era una ilusión y que la distancia de Camila me dejó peligrosamente sola frente a la ambición silenciosa de Octavio. Camila siempre fue la soñadora, la que tenía la cabeza en los libros y el corazón en las estrellas. Desde niña supo que su destino no estaba entre los olivos. Cuando me dijo que quería estudiar medicina, sentí una mezcla de orgullo infinito y una punzada de tristeza. Sabía que la perdería, que la ciudad se la quedaría, y así fue. La veo 2 o 3 veces al año, en Navidad y para mi cumpleaños. Nuestras conversaciones telefónicas son mi ancla. Su voz es un bálsamo, pero no es lo mismo. Ella no conoce los detalles del día a día, no ha visto la transformación gradual de su hermano, la manera en que su amabilidad se fue erosionando hasta dejar al descubierto el acero frío de la codicia. Para Camila, Octavio sigue siendo su hermano pequeño, el niño travieso que la seguía a todas partes. Octavio, en cambio, es un actor consumado. Para el mundo exterior, es la imagen de la devoción filial, el hijo pródigo que, en lugar de marcharse, se quedó para honrar el legado de su padre y cuidar de su anciana madre. Es carismático, sabe sonreír en el momento justo, dar la palmada en la espalda adecuada, decir la palabra que todos quieren oír. Los trabajadores lo respetan, aunque algunos de los más viejos, los que conocieron a Ricardo, a veces lo miran con una extraña mezcla de recelo y obediencia. Él ha cultivado esta imagen con esmero, la de un hombre de familia, un pilar de la comunidad. Nadie podría imaginar que bajo esa fachada se esconde un hombre corroído por la envidia y una ambición tan desmedida que está dispuesto a devorar a su propia madre. La raíz de todo este mal, lo entiendo ahora, es la sombra de Ricardo. Mi esposo era un hombre de una pieza, de esos que ya no existen. Su palabra era un contrato, su apretón de manos, una garantía. No era un hombre rico, pero poseía una riqueza que el dinero no puede comprar. El respeto de todos. Octavio creció bajo esa sombra gigantesca, y en lugar de inspirarse en ella, se sintió aplastado. Siempre compitió con un fantasma. Quería el respeto que su padre tenía, pero no entendió que ese respeto no se hereda, se gana con integridad y trabajo honesto. Su afán por superar a Ricardo lo ha llevado por un atajo oscuro, creyendo que si posee la hacienda, poseerá también la grandeza de su padre, sin darse cuenta de que solo está profanando su memoria. Nuestra relación no se rompió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, casi imperceptible. Recuerdo un episodio hace unos 5 años. Octavio decidió vender una docena de nuestras vacas más viejas, las que yo llamaba las abuelas, a un matadero. Yo me opuse. Esas vacas ya no eran productivas, pero eran parte de la historia de la finca. Ricardo siempre decía que merecían morir en paz en nuestros campos. Octavio se rió de mi sentimentalismo. «Mamá, esto es un negocio, no un asilo de ancianos», me dijo con una condescendencia que me heló. Cedí, pensando que debía adaptarme a los nuevos tiempos, que quizás mi visión era anticuada. Hoy sé que no estaba cediendo a la modernidad,
sino al primer acto de su tiranía. La tensión se hizo más evidente el año pasado. Propuso derribar el viejo granero, el primero que Ricardo construyó con sus propias manos, para levantar en su lugar una moderna nave de envasado de aceite. Me negué en rotundo. Ese granero era un santuario, el corazón de la hacienda. Discutimos por primera vez en mucho tiempo, y sus palabras fueron duras. Me acusó de vivir anclada en el pasado, de ser un obstáculo para el crecimiento. Mientras tú te aferras a las ruinas, los demás progresan, gritó. Esa noche no cenamos juntos. El silencio en la mesa fue más elocuente que cualquier insulto. Ya no era solo una diferencia de opinión. Era un choque de valores, un abismo que se abría entre nosotros. Yo veía un legado, y él solo veía un activo a explotar. Y luego están mis nietos, los hijos de Octavio, que corren por estos campos ajenos al veneno que siembra su padre. Verlos jugar donde su padre y su tía jugaron me llena de una ternura infinita, pero también de un miedo atroz. ¿Qué lecciones están aprendiendo? ¿Están viendo a un padre que honra a su familia o a uno que maquina en secreto para despojar a su propia madre? Octavio los usa, sin que ellos lo sepan, como parte de su teatro. Me los trae por las mañanas para que me den un beso. Me los sienta en las rodillas mientras me habla de sus planes, usando su inocencia como un escudo para ocultar sus verdaderas intenciones. Me duele el alma pensar en el día en que descubran la clase de hombre que es su padre. Así es él, mi antagonista, mi hijo. No es un monstruo de cuento. No es malvado en cada uno de sus gestos. Es algo mucho más complejo, y por ello, más doloroso. Es un hombre débil que se disfraza de fuerte, un hombre inseguro que necesita aplastar a los demás para sentirse grande. Su ambición es un hambre que no conoce la saciedad, porque no se alimenta de dinero, sino de una validación que nunca obtendrá de esta manera. Creía que yo era el último obstáculo en su camino, hacia la cima, la vieja matriarca fácil de engañar. Pero se ha topado con la guardiana del legado, y por la memoria de mi esposo y el futuro de mis nietos, no daré ni un paso atrás. La hacienda no es solo tierra, es honor, y el honor no está en venta. Octavio habla de modernizar y expandir, como si esta hacienda hubiera aparecido de la nada, como si fuera un simple negocio que se encontró en el camino. No tiene idea, o quizás ha decidido olvidar, que cada palmo de esta tierra fue comprado con nuestra juventud. Recuerdo el día en que Ricardo y yo llegamos aquí por primera vez. No había nada más que tierra seca, arbustos espinosos y un sol implacable. Éramos dos jóvenes con las manos vacías, pero el corazón rebosante de un sueño compartido. Nos miramos, en medio de ese páramo, y en lugar de ver desolación, vimos un futuro. Vimos los olivos que aún no habíamos plantado. Escuchamos las risas de los hijos que aún no habíamos concebido. Esta hacienda no nació de un plan de negocios. Nació de un acto de amor y de una fe ciega en el poder de nuestro trabajo. Para comprar las primeras cabezas de ganado, las que serían el origen de todo, no teníamos suficiente dinero. Los bancos se rieron de nosotros. Fue entonces cuando tomé mi primera gran decisión, mi primer gran sacrificio. Abrí el joyero de madera que me había regalado mi madre y saqué todo lo que tenía valor. Las perlas de mi abuela, los pendientes de oro de mi boda, la pulsera que Ricardo me dio cuando nació Camila. Cada pieza era un recuerdo, un anclaje a mi pasado. Fui al pueblo y las vendí a un precio irrisorio, sintiendo cómo una parte de mi historia se iba con ellas. Pero cuando volví con el dinero en el bolsillo y vi la mirada de gratitud en los ojos de Ricardo, supe que no había perdido nada. Estaba invirtiendo en un tesoro mucho mayor. Durante años mi vida fue una jornada doble que no conocía ni el día ni la noche. Al amanecer, ya estaba en pie, preparando el desayuno para la familia y los trabajadores antes de salir al campo. Mis manos, que una vez fueron suaves, se volvieron ásperas y callosas de tanto trabajar la tierra, de ayudar en la siembra, de curar a los animales enfermos. Y cuando el sol se ponía y todos se retiraban a descansar, empezaba mi segunda jornada. A la luz de un candil con los niños ya dormidos, me sentaba en la mesa de la cocina con los libros de cuentas. Sumaba, restaba, planificaba los gastos, estirando cada peso como si fuera un milagro.
Me acostaba de madrugada, con el cuerpo dolorido y la mente exhausta, solo para volver a empezar unas horas después. Hubo tiempos terribles, de esos que ponen a prueba el alma. Recuerdo la gran sequía del 78. El cielo se cerró durante meses, la tierra se agrietó como un rostro viejo y el ganado empezó a enflaquecer peligrosamente. Muchos de nuestros vecinos se rindieron, vendieron sus tierras y se marcharon. Ricardo estaba desesperado. Lo veía caminar por los campos secos, con la impotencia dibujada en el rostro. Fue entonces cuando recordé las historias de mi abuelo sobre cómo encontraban agua subterránea. Pasé días enteros estudiando los viejos mapas de la propiedad y hablando con los ancianos del pueblo. Al final, logramos cavar un pozo en el lugar exacto, un pozo que nos salvó. No fue suerte, fue la sabiduría de nuestros ancestros, una sabiduría que Octavio hoy desprecia. Nuestro mayor anhelo siempre fue darles a nuestros hijos las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Queríamos que sus manos tocaran libros, no solo tierra. Cada cosecha, cada venta de ganado, una parte del dinero se guardaba religiosamente en una caja de metal para su educación. Ver a Camila con su bata blanca, convertida en doctora, fue uno de los días más felices de mi vida. Sentí que cada una de mis renuncias había valido la pena. Cada vestido que no me compré, cada pequeño lujo que nos negamos, estaba allí, materializado en el título universitario de mi hija. Le habíamos dado alas para que volara alto, y su éxito era el nuestro, la culminación de nuestro esfuerzo silencioso. Con Octavio, la inversión fue igual de importante, pero con un propósito distinto. Le pagamos la carrera de ingeniero agrónomo en la mejor universidad del país. Queríamos que volviera a casa con nuevos conocimientos, que fusionara la ciencia con nuestra experiencia. Ricardo soñaba con el día en que su hijo se hiciera cargo de la hacienda, pero con una visión renovada. «Él nos enseñará a hacer las cosas mejor, Estela», me decía con orgullo. Le dimos las herramientas más modernas, el conocimiento más avanzado. Le entregamos un lienzo preparado con el sudor de toda una vida para que él pintara una obra maestra. Nunca imaginamos que usaría esas mismas herramientas para intentar borrar nuestro nombre del cuadro. Para construir este sueño familiar, tuve que guardar los míos en un cajón. Antes de casarme, soñaba con ser maestra. Me encantaba la idea de enseñar a los niños a leer, de abrir sus mentes al mundo. A veces, cuando me sentaba a ayudar a mis hijos con sus deberes, sentía una punzada de nostalgia por esa vida que pudo ser. Pero nunca me arrepentí. Mi elección fue mi familia. Me convertí en la maestra de mis hijos, en la administradora de la finca, en la enfermera, la cocinera, la consejera. Asumí todos los roles, convencida de que mi vocación más grande era esa, la de ser el pilar sobre el que se sostenía nuestro mundo. Un pilar que ahora mi propio hijo intenta derribar sin miramientos. Si pongo en una balanza lo que he dado, el platillo se hunde hasta el suelo. Les di un hogar seguro, una infancia feliz, una educación de primera. Les di mi tiempo, mi salud, mi energía sin límites. Les di un apellido respetado en toda la comarca, un sinónimo de honestidad y trabajo duro. A Octavio, en particular, le di la tierra ya domada, un negocio en marcha, la sabiduría acumulada de 2 generaciones y, lo más importante de todo, mi confianza ciega. Le entregué las llaves de mi mundo, el mapa de mis vulnerabilidades, creyendo que las protegería. Le di el poder de destruirme y nunca pensé que lo usaría. Y si miro el otro platillo de la balanza, el de lo que he recibido a cambio de Octavio, está casi vacío. En los últimos años, solo ha habido impaciencia ante mis historias, condescendencia ante mis opiniones y un afán creciente por apartarme de las decisiones importantes. He recibido miradas de fastidio cuando tardo en entender sus gráficos y sus planes de negocio. He recibido un cariño calculado, una amabilidad superficial, que ahora entiendo que era parte de su estrategia. Y finalmente, he recibido la más cruel de las recompensas, la traición, el descubrimiento de que para él no soy su madre, sino un mero trámite, un escollo legal en su camino hacia la riqueza. Pero que no se equivoque, todos estos sacrificios no me han hecho más débil, sino todo lo contrario.
cada renuncia, cada noche sin dormir, cada gota de sudor derramada en esta tierra se ha convertido en una capa de acero alrededor de mi corazón. Mi historia de sacrificios no es una letanía de quejas, es mi declaración de guerra. Él quiere la hacienda, pero la hacienda soy yo. Está en mi sangre, en mis huesos, en cada arruga de mi piel. No se puede robar el alma de un lugar. No se puede borrar una vida de entrega con una simple firma. Él ha despertado a la mujer que vendió sus joyas por un sueño, y esa mujer no sabe lo que es rendirse. En los últimos días de su vida, cuando el cuerpo de Ricardo ya se había rendido, pero su mente seguía tan afilada como siempre, tuvimos una conversación que en su momento no comprendí del todo. Fue una tarde tranquila, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana de nuestra habitación. Me tomó la mano, sus dedos frágiles pero con un agarre firme, y me miró a los ojos. «Estela», me dijo con la voz debilitada, «prométeme que nunca dejarás que la ambición destruya el alma de este lugar. La tierra se puede comprar y vender, pero el alma, nuestro legado, eso es sagrado». En ese momento pensé que se refería a amenazas externas, a compradores sin escrúpulos. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía, una advertencia que mi corazón de madre se negó a entender. Una semana antes de morir, insistió en una cosa con una urgencia que me sorprendió. Quería ver a don Julio Vargas, nuestro abogado de toda la vida y su amigo más leal desde la infancia. Don Julio no era como los abogados modernos de la ciudad. Era un hombre recto, de bigote canoso y palabra de honor, que entendía que las leyes debían servir a la justicia y no a la conveniencia. Recuerdo que Octavio se quejó de esa visita. «¿Para qué molestar a ese viejo? Papá debería estar descansando, no revolviendo papeles», dijo con fastidio. Su desdén por don Julio, por todo lo que representaba la integridad de su padre, debería haberme alertado, pero de nuevo lo atribuí a la tensión del momento, a la tristeza de ver a su padre apagarse. Don Julio vino desde la capital, se encerró con Ricardo en el despacho durante casi 2 horas. Cuando salió tenía los ojos enrojecidos, pero una expresión serena. Antes de marcharse me dio un abrazo y me susurró al oído: «Ricardo ha sido un hombre previsor. Tu futuro y el de la hacienda están a salvo». No le di más importancia. Más tarde, Ricardo me explicó parte de lo que habían hecho. Me dijo que el testamento estaba claro, pero que, además, le había entregado a don Julio una carta personal para mí, en un sobre lacrado. «Solo pídela, Estela. Si algún día sientes que el barco se hunde, si ves que el rumbo que hemos trazado juntos corre verdadero peligro. Mientras tanto, deja que descanse con Julio. Confía en mí», me pidió. Y yo confié. Durante 10 años, nunca sentí la necesidad de reclamar esa carta. La vida siguió su curso, y aunque la ausencia de Ricardo pesaba, sentía que el barco navegaba estable. Qué ingenua fui. Ricardo no era solo un hombre previsor, era un hombre que conocía la naturaleza humana, que conocía las debilidades y las fortalezas de sus propios hijos mejor que yo. Esa carta no es un simple recuerdo sentimental. Ahora estoy segura de ello. Es un ancla, un timón, un mapa que mi esposo me dejó para navegar en esta tormenta que él, de alguna manera, supo que vendría. Y el testamento, Octavio cree conocerlo, pero solo conoce la superficie. Él leyó el resumen que se nos dio, pero ignora las cláusulas, la letra pequeña que un hombre como don Julio redactaría para proteger la voluntad de su amigo. Confieso que yo misma desconozco el contenido exacto de ese último recurso. Mi promesa a Ricardo fue un acto de fe, y nunca quise romperla por simple curiosidad. Me conformé con saber que él había tomado sus precauciones. Esta ignorancia, que hasta ayer era una muestra de mi confianza, hoy se ha convertido en mi mayor esperanza. No tengo un plan maestro. No soy una estratega. Soy una mujer acorralada que acaba de recordar que su esposo le dejó un arma secreta guardada en una caja fuerte. La revelación de la traición de Octavio no solo me ha traído un dolor inmenso, sino que también me ha devuelto la memoria, recordándome la última promesa, el último acto de protección del hombre que amé. Mi camino ahora está claro. Octavio puede seguir tejiendo su red de mentiras y documentos falsos aquí en la hacienda,
Puede seguir ensayando su discurso de victoria frente al espejo, pero su pequeño teatro está a punto de tener una visita inesperada. Mi próximo viaje no será al pueblo para comprar víveres, será a la capital. Iré a ver a don Julio Vargas y le diré que el barco se está hundiendo, que el rumbo se ha perdido y que ha llegado el momento de abrir el sobre lacrado. Ha llegado el momento de leer la última voluntad de Ricardo, no solo la legal, sino también la moral. La partida de ajedrez ha comenzado y Octavio, mi querido hijo, no sabe que mi esposo dejó una reina escondida para el final del juego. Desde que descubrí su traición, mi vida se ha convertido en una obra de teatro. Yo, la actriz principal, interpreto el papel que él mismo ha escrito para mí, el de una anciana frágil, despistada y dócil. He decidido abrazar la caricatura que ha hecho de mí, exagerarla incluso, para que su confianza se infle hasta el punto de estallar. Comencé a hacerle preguntas sencillas sobre el funcionamiento de la finca, cuestiones que yo misma le había enseñado, solo para observar su reacción. Él me respondía con una sonrisa condescendiente, dándome palmaditas en la mano y diciendo frases como: «Tú no te preocupes por estas cosas, mamá, son complicadas. Para eso estoy yo, para que descanses». Cada palabra era una capa de barniz sobre su mentira, y yo fingía un alivio que no sentía, mientras mi determinación se afilaba en silencio. El domingo siguiente, en el mercado del pueblo, tuvo lugar el primer acto público de mi humillación. Nos encontramos con los Solís, amigos de toda la vida. Cuando doña Elvira me preguntó cómo me sentía, antes de que pudiera abrir la boca, Octavio me rodeó con su brazo en un gesto de falsa protección. Aquí la tenemos, cuidándola como a una reina. A su edad, ya no está para tantos trotes. Necesita paz y que no la molestemos con los problemas del día a día. Lo dijo con un tono tan convincente, tan lleno de amor filial, que los Solís lo miraron con admiración. Yo sonreí dócilmente, agachando la cabeza, sintiendo cómo me reducía a una reliquia viviente ante los ojos de mis amigos. Por dentro, la rabia era un fuego lento que me calentaba la sangre. Poco después, empezó el desfile de mietiocias documentos. Al principio eran cosas menores: facturas, permisos para los trabajadores, autorizaciones de compra de insumos. Me los ponía delante a la hora de la cena, explicándomelos a toda velocidad, con un lenguaje técnico que, según él, estaba fuera de mi alcance. «Solo una formalidad, mamá. Firma aquí». Yo tomaba el bolígrafo con mano temblorosa, lo acercaba al papel y, en el último segundo, lo retiraba. «Ay, Octavio, qué cabeza la mía». Me he dejado las gafas de leer en el cuarto. Luego, con «más calma», lo firmó. La impaciencia cruzaba su rostro como un relámpago, pero se veía forzado a sonreír y a retirar los papeles. Estaba jugando a mi propio juego, usando mi supuesta fragilidad como un arma de dilación. El siguiente ataque fue directo a mi corazón, a mi santuario personal, el jardín de rosas. Una mañana, mientras podaba mis rosales, se acercó con el semblante serio de un hombre de negocios. Me anunció que había contratado a una empresa de paisajismo para optimizar los recursos hídricos de la casa. Su plan incluía arrancar mis rosales, los que Ricardo plantó, porque eran una especie poco eficiente y de estética anticuada. No se trataba del agua ni de la estética. Era un acto de poder, una forma de demostrarme que podía erradicar hasta el recuerdo más sagrado de su padre, si se lo proponía. Protesté con voz suave, apelando al valor sentimental, y su respuesta fue una sentencia. «La nostalgia no paga las facturas, mamá. Hay que ser prácticos». La escalada continuó en Meutunfe, una cena con los capataces de la finca, los hombres que habían visto crecer a mis hijos. En medio de la comida, Octavio se levantó y anunció, como si fuera una gran noticia, su intención de vender la parcela norte, la que linda con el río, para la construcción de un complejo de turismo rural. Lo dijo sin haberme consultado, sin haberme mencionado una sola palabra. Don Ramiro, el capataz más antiguo, un hombre cuya lealtad a Ricardo era legendaria, me miró buscando mi aprobación, con el desconcierto en los ojos. Octavio, rápido como una serpiente,
interceptó su mirada. Mi madre y yo lo hemos hablado largo y tendido, y ella está de acuerdo en que es un paso necesario para el futuro. Me obligó a ser su cómplice con mi silencio. La presión por la firma definitiva se volvió casi insoportable. Una noche, encontré una gruesa carpeta de cuero sobre mi mesita de noche. Te dejo los documentos finales para que los revises con tranquilidad, me dijo Octavio con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sabía perfectamente que su intención era que no leyera nada, que simplemente me rindiera ante la evidencia de su poder. Esa carpeta se sintió como una amenaza silenciosa en la intimidad de mi cuarto. Dormir a su lado era imposible. Era el testamento de su traición, la prueba material de que el hijo que había criado ya no existía y había sido reemplazado por un depredador con su mismo rostro. Entonces comenzó a aislarme, a construir una jaula invisible a mi alrededor. A nuestra ama de llaves de toda la vida, Consuelo, le dijo que yo necesitaba descansar más y que no debía recibir visitas inesperadas. Cuando mi hija Camila llamaba, a menudo era él quien respondía, diciéndole que yo estaba durmiendo la siesta y que no era bueno despertarme. Quería convertirme en una prisionera en mi propia casa, cortando mis lazos con el mundo exterior para que mi única fuente de información, mi único contacto, fuera él. De esa forma, se aseguraba de que nadie pudiera alertarme, sin saber que la alerta ya había sonado en mi corazón y que yo estaba más despierta que nunca. El colmo de la hipocresía llegó el domingo siguiente, en la iglesia del pueblo. El padre Manuel dio un sermón apasionado sobre el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Desde mi banco, observé a Octavio en la primera fila, asintiendo con devoción a cada palabra del sacerdote, con una expresión de piedad que resultaba grotesca. Al final de la misa, hizo una donación generosa a nombre de la familia Ramírez, asegurándose de que todos vieran su gesto. Estaba comprando su reputación, puliendo su imagen de hijo modelo mientras en casa afilaba el cuchillo para clavármelo por la espalda. El contraste entre su teatro público y su tiranía privada me revolvía el estómago. Decidí provocarlo sutilmente, para medir la profundidad de su cinismo. Una tarde saqué un viejo álbum de fotos y lo dejé abierto en la sala. Cuando él pasó, lo llamé. «Mira, hijo, ¿recuerdas este día? Estabas pescando con tu padre en el río. Se le ve tan feliz, tan orgulloso de ti». Mi voz sonaba cargada de una nostalgia genuina. Por un instante vi un destello de furia en sus ojos, una reacción a la mención de la figura que tanto lo acomplejaba. Pero se recompuso de inmediato y forzó una sonrisa. «Claro que sí, mamá. Y todo lo que hago ahora es para que él, desde donde esté, se sienta igual de orgulloso». La mentira fue tan descarada, tan densa, que sentí que podía tocarla. El desprecio se manifestó, también en el plano económico. Le pedí una pequeña cantidad de dinero para comprarle un regalo de bautizo a la nieta de una amiga. Él, que manejaba las cuentas millonarias de la hacienda, dudó un instante antes de abrir su cartera y darme unos cuantos billetes, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Adminístralo bien, mamá», me advirtió, como se le habla a un niño. Yo, que había hecho malabares para estirar cada centavo durante décadas, ahora era tratada como una incapaz, una carga a la que había que darle una paga semanal. La humillación de ese gesto fue profunda, un recordatorio de que ya no me consideraba ni siquiera dueña de mi propio dinero. Su audacia crecía cada día. Organizó una pequeña fiesta en la hacienda para unos posibles inversores de su proyecto turístico. Me presentó con una frase que jamás olvidaré. «Les presento a mi madre, Estela. Ella es el corazón y el alma de esta finca». Después, añadió con una risita, «y yo soy la cabeza que la hace rentable». Pasó la velada contando anécdotas de mi pasado, pero despojándolas de su fuerza, convirtiéndolas en historias de una abuela entrañable que vivía en un mundo que ya no existía. Me estaba transformando en una pieza de museo, en un adorno encantador para su nuevo y brillante negocio. Quería mi presencia para legitimar su relato, pero mi voz le estorbaba. La manipulación dio un giro aún más oscuro cuando empezó a usar mi propia mortalidad en mi contra. Una noche se sentó a mi lado,
con una falsa expresión de preocupación en el rostro. «Mamá, he estado pensando mucho», comenzó. «Si a ti te pasara algo mañana, Dios no lo quiera, los trámites de la herencia serían un infierno burocrático para todos. Si dejamos todo esto arreglado ahora, con tu firma, nos evitarías muchísimos problemas y dolores de cabeza». Estaba usando el miedo a mi propia muerte para presionarme, para hacerme sentir culpable si no accedía a sus deseos. Fue un golpe bajo, cruel, que me demostró que no había límite moral que no estuviera dispuesto a cruzar. Su último movimiento antes de la estocada final fue traer a un notario a casa, sin previo aviso. Apareció una tarde con un joven de traje que evitaba mirarme a los ojos, evidentemente comprado por Octavio. «Así no tienes que molestarte en ir al pueblo, mamá. Todo más cómodo para ti», dijo con su sonrisa de depredador. Me pusieron la carpeta abierta sobre la mesa, el bolígrafo al lado. Sentí sus miradas clavadas en mí, esperando la rendición. El cerco se había cerrado. En ese instante de máxima presión, llevé una mano a mi pecho y fingí un fuerte mareo, un ataque de debilidad. Tuve que ayudarme a levantarme, diciendo que necesitaba recostarme. Su frustración era palpable, una energía violenta contenida a duras penas. La gran fiesta de la cosecha fue anunciada la semana siguiente. Octavio la promocionaba como el mayor evento del año, una celebración del éxito y el futuro de la hacienda Ramírez. En público me decía que sería mi gran homenaje. En 1900, privado, yo sabía que había fijado esa fecha como el escenario para mi ejecución final. Le contaba a todo el mundo que esa noche haría un anuncio histórico que cambiaría el destino de nuestra familia para siempre. Y yo, la actriz consumada, le seguía la corriente, diciendo lo orgullosa que estaba de mi muchacho. El telón estaba a punto de subirse para el último acto, y mi viaje a la capital ya no era una opción, era una necesidad inminente. El punto de ruptura no fue un grito ni una discusión. Fue un silencio helado en la soledad de mi habitación, justo después de la farsa del notario. Mientras escuchaba sus pasos, alejándose por el pasillo, llenos de una furia contenida, me miré en el espejo del tocador. Y por primera vez, no vi mi propio rostro, sino el de una completa extraña. Una mujer con los ojos vacíos de lágrimas y llenos de una calma aterradora. El dolor, la pena, la incredulidad. Todo eso se había evaporado, dejando en su lugar algo duro y frío como el mármol. Comprendí que había estado esperando un milagro, un destello del niño que crié en los ojos del hombre que ahora me acorralaba. Pero ese niño ya no existía. Acababa de morir para siempre. Lo que me rompió no fue su codicia, ni siquiera su manipulación. Fue la mirada que me lanzó cuando fingí el mareo. No había ni una pizca de preocupación en sus ojos. Solo vi una frustración pura, animal, la rabia de un cazador al que la presa se le escapa de la trampa en el último segundo. En ese instante gélido, toda la verdad se desplegó ante mí con una claridad brutal. Para él, yo ya no era su madre. Era un objeto, un mueble viejo que se interponía en su camino, una firma en un papel. La esperanza de que en el fondo de su alma quedara algo de amor o de respeto se hizo añicos. Él me habría visto firmar esos papeles aunque supiera que la angustia me costaría la vida. Y en ese momento dejé de suplicar, dejé de esperar, dejé de buscar en su rostro un eco del pasado, la parte de mí que todavía quería preguntarle ¿por qué? La que anhelaba una explicación, un abrazo, una disculpa, se cayó para siempre. Entendí que mendigar amor es la forma más denigrante de la sumisión. Mi objetivo ya no era recuperar a mi hijo, porque el hijo que yo amaba ya no estaba. Mi nuevo objetivo era la justicia. No una venganza ruidosa y destructiva, sino una justicia silenciosa, metódica y aplastante. No se trataba de salvar nuestra relación, sino de salvar mi dignidad y el honor del apellido que él estaba dispuesto a vender por un plato de lentejas. La guerra había sido declarada, y yo, por fin, aceptaba ser uno de los contendientes. El primer movimiento de mi contraofensiva debía ser discreto, casi invisible. Mi plan requería llegar a la capital, a la oficina de don Julio Vargas, pero no podía simplemente hacer una maleta y marcharme. Octavio me vigilaba, controlaba mis idas y venidas. Necesitaba una coartada perfecta,
Una que no solo justificara mi ausencia, sino que la hiciera parecer idea suya. Esperé a la mañana siguiente, cuando lo vi dirigirse a caballo hacia los olivares del lindero sur, lo suficientemente lejos para no escucharme, con el corazón martilleándome en el pecho, no por miedo, sino por la adrenalina de la acción. Descolgué el viejo teléfono negro de la cocina, marqué el número de mi hija Camila. La primera pieza de mi ajedrez estaba a punto de moverse. La conversación con Camila fue una obra de arte de la manipulación maternal, pero esta vez usada para el bien. Le hablé con una voz temblorosa, que no me costó mucho fingir. Le conté del mareo que había tenido el día anterior, exagerando los síntomas. Le dije que me sentía sola y un poco débil, y que no quería preocupar a Octavio, que ya tenía bastante con el trabajo de la finca. Me gustaría ir a verte unos días a la capital, hija. Que me hicieras un chequeo completo, de esos que tú sabes, para quedarme tranquila. La coartada era inexpugnable. Apelaba a su instinto de médico y a su deber de hija, y al mismo tiempo reforzaba la imagen de anciana vulnerable que tanto le convenía a Octavio, para asegurarme de que entendiera la urgencia y la verdadera naturaleza de mi visita. Añadí un anzuelo. Justo antes de colgar, le dije con un tono confidencial: «Y hay otra cosa, Camila. He estado pensando en unos papeles que dejó tu padre, asuntos de la familia que me gustaría discutir contigo en persona, con calma. No son cosas para hablar por teléfono». No le di más detalles, dejando que el misterio hiciera su trabajo. Sabía que la mención de su padre, unida a mi supuesto problema de salud, la pondría en alerta. No solo aceptó mi visita, sino que insistió en venir a recogerme ella misma ese fin de semana. El plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Esa noche, durante la cena, le di la noticia a Octavio. Puse mi expresión más frágil, la de una viejecita pidiendo permiso. «Hijo, esta mañana hablé con tu hermana», comencé, removiendo la sopa sin ganas. «Sigo sin encontrarme del todo bien. Y Camila insiste en que pase unos días con ella en la capital, para que me haga un chequeo. Vendrá a buscarme el sábado». Observé su rostro con atención, buscando cualquier señal de sospecha, pero lo que vi fue un mal disimulado alivio, casi alegría. Mi ausencia en los días previos a la fiesta de la cosecha era un regalo para él. Le dejaba el campo libre para sus maquinaciones. En su arrogancia, no vio una maniobra estratégica, sino la confirmación de mi declive. «Claro que sí, mamá. Es lo mejor. Aquí yo me encargo de todo», dijo. El perfecto hijo solícito. Al día siguiente comencé a preparar una pequeña maleta de viaje. Cada prenda que doblaba y guardaba era un acto simbólico. No estaba empacando ropa, estaba empacando mi resolución. Guardé el vestido que me pondría para ver a don Julio, un traje discreto pero elegante, el que usaba para las ocasiones importantes cuando Ricardo vivía. Al cerrar la maleta, el clic de los cerrojos sonó en el silencio de mi cuarto, como el martillo de un juez, dictando sentencia. Me miré al espejo una última vez. La actriz se había retirado. La mujer que se iría de la hacienda ese fin de semana era una simple anciana que iba al médico. Pero la mujer que volvería, esa mujer sería la dueña de su destino, la ejecutora de la última voluntad de su esposo, la reina que estaba a punto de derrocar al usurpador. El viaje a la capital fue como cruzar una frontera hacia un nuevo mundo, tanto en el paisaje como en mi estado de ánimo. Mientras el coche de Camila devoraba kilómetros, yo veía por la ventanilla cómo los campos verdes y familiares de la hacienda daban paso al asfalto y al hormigón de la ciudad. Era una metáfora de mi propia transición. Estaba dejando atrás el territorio controlado por mi enemigo, un lugar donde me había sentido prisionera, para adentrarme en un terreno neutral, donde las reglas del juego podían cambiar. Durante el trayecto mantuve mi papel. Le hablaba a Camila de mis supuestos achaques, de mi cansancio, mientras por dentro, una energía febril, la de un general antes de la batalla, recorría todo mi cuerpo. Cada kilómetro me acercaba más a mi arma secreta. Llegar al apartamento de Camila en el corazón de la ciudad fue un choque sensorial. El ruido constante del tráfico, la impersonalidad de los edificios altos, la velocidad a la que se movía la gente. Todo era un agudo contraste con la paz
y el ritmo pausado de la hacienda. Sin embargo, en lugar de sentirme abrumada, sentí una extraña liberación. Aquí, yo era anónima. Aquí, Octavio no tenía ojos ni oídos. Por primera vez en meses, podía respirar sin sentir su sombra sobre mi nuca. El apartamento de mi hija, con su decoración moderna y minimalista, se convirtió en mi primer cuartel general, una base de operaciones segura desde la cual podía, por fin, empezar a mover mis piezas con libertad y sin el temor de ser descubierta. A la mañana siguiente, sin decirle nada aún a Camila, llamé a don Julio. Su voz, grave y serena, fue un bálsamo para mis nervios. Le pedí una cita con urgencia y me la dio para esa misma tarde. Su despacho era exactamente como lo recordaba. Un santuario de libros de leyes, madera oscura y el olor a papel antiguo. Don Julio me recibió con el afecto de siempre, pero su mirada aguda detectó de inmediato que mi visita no era de cortesía. No hice ningún rodeo. Me senté frente a su imponente escritorio y pronuncié las palabras que Ricardo me había encomendado. Don Julio, el barco se está hundiendo. Ha llegado el momento de leer la carta de mi esposo. Don Julio asintió lentamente, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa visita durante 10 años. Antes de sacar la carta, abrió la caja fuerte y extrajo una copia del testamento de Ricardo. Lo abrió en una página específica y me señaló un párrafo. La cláusula número 7. Mis ojos leyeron las palabras que cambiaron todo. Cualquier decisión que implicara la venta, traspaso o modificación estructural de los bienes de la hacienda requería la aprobación unánime de un consejo familiar. Y ese consejo, para mi asombro, estaba formado por 3 personas. Yo, como matriarca, Camila, como primogénita, y él, don Julio Vargas, como albacea vitalicio. Mi firma, por sí sola, no tenía ningún valor legal. La primera victoria fue un golpe sordo y dulce en mi interior. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo, tan intensa que casi me mareo de verdad. Ricardo, mi sabio llamado Ricardo, había previsto la posibilidad de la coacción, de la manipulación, y había diseñado una cerradura con 3 llaves diferentes. La ambición de Octavio lo había cegado. Su arrogancia le había impedido estudiar el documento a fondo, dando por sentado que su control sobre mí era suficiente. Todos sus planes, todos sus documentos preparados por un abogado sin escrúpulos, toda su presión psicológica, se desmoronaban ante la simpleza de aquella cláusula. No era solo una victoria legal, era una prueba abrumadora del amor y la protección de Ricardo más allá de la muerte. Tenía un escudo y era indestructible. Sentir ese poder, esa justicia silenciosa que mi Ricardo había tejido para protegerme, fue como volver a respirar después de haber estado sumergida en un agua helada. Fue la confirmación de que no estaba loca, de que mi lucha no era un simple capricho sentimental. Tenía la razón, la ley y el honor de mi parte. ¿Alguna vez has descubierto una fuerza que no sabías que tenías justo cuando más la necesitabas? Un legado, una palabra de aliento, un recuerdo que se convierte en tu estandarte. Me encantaría leer tu historia en los comentarios, saber de esos momentos en que la vida nos demuestra que nunca estamos del todo solos. Entonces, don Julio me entregó el segundo sobre. Era de un papel grueso y amarillento por el paso del tiempo, con el sello de lacre de Ricardo intacto. Mis manos temblaban al romperlo. Dentro, había varias hojas escritas con su inconfundible caligrafía, fuerte y clara. El simple hecho de ver sus letras, de sentir la textura del papel que él había tocado, fue de una emotividad que me cortó la respiración. No era un documento, era él. Era su voz hablándome a través de una década de silencio. Me tomé mi tiempo para leerlo allí mismo, en el silencio respetuoso del despacho, mientras las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin empezaban a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. La carta era, en su mayor parte, una despedida de amor. Ricardo recordaba nuestros primeros años, mis sacrificios, y me agradecía por una vida de compañerismo y felicidad. Pero en la última página, su tono cambiaba. Me hablaba de sus hijos. De Camila decía que su corazón era noble y que siempre sería mi aliada. Y de Octavio, no lo juzgaba, pero lo describía con una precisión dolorosa.
Hablaba de su corazón impetuoso, de su hambre por demostrar su valía y del peligro de que su ambición lo descarriara. Me pedía que lo guiara, pero si eso no era posible, me imploraba que protegiera el honor de nuestro nombre por encima de todo. La hacienda es solo tierra, Estela, concluía. Nuestro verdadero legado es la dignidad. No dejes que nadie la manche. Esa noche, el escenario cambió de un despacho polvoriento al moderno y aséptico salón del apartamento de Camila. Después de que me confirmara, tras un breve chequeo, que mi salud era de hierro, supe que era el momento. La miré a los ojos y le dije: «Hija, la razón por la que estoy aquí no es mi corazón, sino el tuyo y el de tu padre». Y entonces se lo conté todo. Empecé por la conversación telefónica que escuché, seguí con los meses de humillación silenciosa y terminé poniéndole delante la copia del testamento con la cláusula número 7 subrayada. Su rostro pasó de la preocupación a la incredulidad y de ahí a una furia fría que nunca le había visto. Pero el golpe de gracia fue la carta de su padre. Se la entregué sin decir una palabra. La vio, reconoció la letra y comenzó a leer. Vi cómo sus hombros se tensaban, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. La profesional distante, la médica absorbida por su trabajo, se desvaneció por completo. En su lugar apareció la hija que había perdido a su padre y que ahora lo escuchaba hablarle desde la tumba. Las palabras de Ricardo sobre su noble corazón, su confianza en ella, la rompieron. La carta no solo le reveló la traición de su hermano, sino que también le devolvió su lugar en la historia familiar. Un lugar que quizás ella misma había sentido que estaba perdiendo con la distancia. Cuando terminó de leer, levantó la vista y sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos el mismo fuego que yo había sentido nacer en los míos. La segunda y más importante victoria de mi plan se había materializado. Ya no estaba sola. «No estás sola en esto, mamá», me dijo con una voz firme, llena de una determinación que era el vivo reflejo de la de su padre. «Octavio ha cometido un error garrafal. No solo te subestimó a ti, nos subestimó a los tres, a ti, a papá y a mí. Vamos a ir a esa fiesta de la cosecha y le vamos a recordar qué significa ser un Ramírez». El ejército de una sola mujer se había convertido en un frente unido y ahora, por fin, estábamos listas para la guerra. La noche de la fiesta de la cosecha olía a victoria, pero solo yo sabía a qué victoria me refería. El aire estaba impregnado del aroma a cordero asado, a vino y a tierra húmeda. Las guirnaldas de luces colgaban entre los árboles, creando un cielo de estrellas falsas bajo las reales. Nuestros amigos, vecinos y trabajadores llenaban el patio con sus risas y conversaciones, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo me movía entre ellos, serena, con Camila a mi lado como una guardiana silenciosa. Ambas vestíamos con una elegancia sobria, un luto no por los muertos, sino por la inocencia perdida. En el centro de todo, como un sol en su propio sistema solar, estaba Octavio, radiante, carismático, recibiendo felicitaciones por la abundante cosecha, completamente ciego al abismo que se abría bajo sus pies. Llegado el momento cumbre de la noche, Octavio subió a un pequeño escenario improvisado y pidió el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, era cálida y segura. Agradeció a todos su presencia y su trabajo, y luego comenzó a hablar de futuro, de una nueva era de prosperidad para la hacienda Ramírez. Mencionó la necesidad de tomar decisiones valientes para no quedarse atrás, y entonces sus ojos se clavaron en los míos, y como símbolo de esta transición, de la unión entre la sabiduría de la experiencia y la energía de la innovación, anunció con voz teatral: «Quiero que mi madre, la matriarca de esta familia, selle este compromiso firmando públicamente los documentos que aseguran nuestro legado». El aplauso fue atronador. La gente estaba conmovida por el gesto, por la aparente muestra de respeto y unidad. Octavio bajó del escenario y comenzó a caminar hacia mí, con una carpeta de cuero en una mano y una pluma estilográfica en la otra. La multitud se abrió para dejarle paso, creando un pasillo que se sentía como el de una iglesia o el de una ejecución. La música se detuvo.
El silencio se llenó con la expectación de cientos de personas. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío, y su sonrisa se convirtió en una mueca de triunfo. «Se acabaron tus juegos, mamá», me susurró, con un veneno que solo yo pude oír. «Ahora sonríe, coge la pluma y firma». Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mi cuerpo. No miré la carpeta que me ofrecía. En su lugar miré sus ojos, y por primera vez, él no pudo sostenerme la mirada. Con una calma que lo descolocó por completo, me acerqué al escenario y tomé el otro micrófono. Un murmullo de sorpresa recorrió el patio. Mi voz sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Gracias, hijo, por este homenaje tan especial», comencé, dejando que la pausa creara tensión. «Pero antes de firmar cualquier cosa, creo que todos nuestros amigos aquí presentes merecen conocer toda la verdad sobre el futuro que planeas. Y me temo que esta noche yo no voy a firmar absolutamente nada». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. La cara de Octavio se transformó, pasando de la incredulidad a la furia en una fracción de segundo. No le di tiempo a reaccionar. «Verán», continué, dirigiendo mi mirada a los rostros atónitos de nuestros invitados. «Mi hijo habla de honor, pero el honor exige transparencia, y la transparencia me obliga a contarles lo que escuché por casualidad hace unas semanas desde el otro lado de la puerta de su despacho. Les citaré sus palabras exactas. Sí, la hacienda está prácticamente en mis manos. Solo falta la firma. Mi madre no sospecha nada, pobrecita. A su edad, ya no entiende de negocios». Repetí cada palabra con una precisión devastadora, y el silencio que se hizo fue tan profundo que pude oír el zumbido de los insectos nocturnos. Octavio, pálido como un muerto, corrió al escenario y arrebató el micrófono a un músico. Intentó reír, una risa forzada y hueca que no engañó a nadie. «Por favor, ¿van a creer las fantasías de una anciana?», gritó, su voz perdiendo el control. «Mi madre está confundida. No ha estado bien últimamente. Su hermana, que vive en la ciudad y no entiende nada de nuestro mundo, le ha llenado la cabeza de ideas absurdas y venenosas contra mí. El único hijo que se ha quedado a su lado. Fue su último y más torpe error, intentar usar mi edad en mi contra y atacar a su hermana en público. El gesto fue tan bajo, tan desesperado, que provocó murmullos de desaprobación. En ese preciso instante, Camila avanzó hacia el escenario. Su presencia era imponente, la de una mujer que no tolera la injusticia. «Mi madre no está confundida», dijo con una voz potente que no necesitaba micrófono. «Pero para que no quede ninguna duda, hemos invitado a alguien que puede aclarar la situación legal». Y entonces, de entre la multitud, emergió la figura alta y digna de don Julio Vargas. Un escalofrío recorrió a los más viejos, que lo reconocieron de inmediato. «Buenas noches, soy don Julio Vargas, abogado y amigo de Ricardo Ramírez», se presentó, y su nombre bastó para imponer un silencio sepulcral. «Y estoy aquí para leer una cláusula del testamento que el señorito Octavio parece haber olvidado». Don Julio subió al escenario, tomó el micrófono y, con la solemnidad de un juez, leyó la cláusula séptima. Explicó con una claridad meridiana que la voluntad de Ricardo había sido proteger la hacienda de cualquier decisión unilateral. Prosiguió nombrando a los 3 miembros del consejo, cuya aprobación unánime era indispensable: Estela Ramírez, Camila Ramírez y él mismo. «Por lo tanto», concluyó, su voz resonando en la noche, «cualquier documento que no cuente con nuestras 3 firmas carece de toda validez legal. Es, simplemente, papel mojado. El plan de Octavio, su castillo de naipes construido sobre el engaño, se derrumbó en ese instante de la forma más humillante y pública posible. Pero la estocada final aún no había llegado. Era mi turno. Tomé de nuevo la palabra. «Mi esposo no solo me protegió con las leyes de los hombres», dije, sacando de mi bolso el sobre amarillento. «También lo hizo con la ley del corazón». Y entonces, con la voz quebrada por la emoción pero firme en mi propósito, leí el último párrafo de la carta de Ricardo. Leí su advertencia sobre la ambición desmedida de Octavio, su ruego para que yo protegiera el honor de nuestro nombre, su declaración de que la dignidad era nuestro verdadero legado. Las palabras íntimas y dolorosas de un padre preocupado
leídas en voz alta, tuvieron el efecto de un relámpago que iluminó la verdadera naturaleza de la traición de mi hijo. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue mi victoria definitiva. Ya nadie miraba a Octavio con admiración, sino con una mezcla de lástima y profundo desprecio. El carismático líder se había convertido en un niño codicioso y cruel, expuesto ante toda la comunidad que había intentado engañar. Estaba solo en el escenario, bajo las luces festivas que ahora parecían los focos de un interrogatorio. Su elaborada fiesta de la cosecha se había convertido en su juicio público. Lo miré por última vez esa noche, no con odio, porque una madre nunca puede odiar del todo, sino con la tristeza infinita de quien entierra a un hijo en vida. La justicia se había abierto paso, silenciosa y aplastante. Cuando terminé de leer la carta de Ricardo, la fiesta murió. La música ya no volvió a sonar. La gente, nuestros amigos y vecinos de toda la vida, comenzaron a dispersarse en un silencio incómodo y denso. Nadie se atrevía a mirar a Octavio, quien permanecía paralizado en el escenario, como una estatua de sal. Su humillación fue absoluta, no por mis gritos o acusaciones, sino por el peso aplastante de la verdad y el juicio silencioso en los ojos de todos aquellos a los que había querido impresionar. No hubo un enfrentamiento final, no hubo más palabras, simplemente el telón cayó sobre su farsa, dejándolo solo en medio de un escenario vacío, con las luces de la fiesta iluminando su patética derrota. Su pérdida más inmediata y dolorosa fue esa, el respeto. A la mañana siguiente, la luz del sol pareció limpiar el aire viciado de la noche anterior. En el despacho de Ricardo, el mismo lugar donde Octavio había planeado su traición, nos reunimos los 3 miembros del consejo familiar: don Julio, Camila y yo. Octavio fue convocado. No hubo gritos ni recriminaciones, solo la fría y serena exposición de las consecuencias. Fue despojado de todos sus cargos y responsabilidades en la administración de la hacienda. Se le revocó el acceso a las cuentas bancarias de la familia y se le retiró cualquier poder de decisión. Cada uno de los símbolos de poder que había acumulado, desde la camioneta de la empresa hasta su silla en la cabecera de la mesa de reuniones, le fue retirado. Se quedó sin nada de lo que tanto ansiaba. Pero la consecuencia más dura no fue económica, fue Camila, quien, con una tristeza infinita pero una firmeza inquebrantable, le comunicó la decisión más difícil. Octavio, le dijo, necesitas encontrar tu propio camino, lejos de la sombra de papá y lejos de la tentación de tomar atajos. Necesitas construir algo tuyo, algo que puedas valorar porque te ha costado. Por eso mamá y yo hemos decidido que debes dejar la hacienda. No fue una expulsión con rabia, sino un acto de cirugía doloroso pero necesario. Verlo empacar sus cosas en una sola maleta, saliendo por la misma puerta por la que tantas veces había entrado como dueño y señor, fue la imagen final de su caída. Había perdido su hogar, no el edificio, sino su lugar en el corazón de la familia. En los días que siguieron, sentí como si un peso que no sabía que llevaba encima se hubiera desvanecido. Retomé las riendas de mi vida y de mi legado, con una energía que creía perdida. Volví a caminar por mis tierras cada mañana, pero ya no como una figura decorativa, sino como la verdadera matriarca. Me reuní con los capataces, escuché a los trabajadores, tomé decisiones. La mujer que había sido relegada a cuidar de sus rosas y a firmar papeles sin leer, había desaparecido. En su lugar estaba la Estela que negoció con bancos, que sobrevivió a sequías, la socia de Ricardo. No me sentía abrumada por la responsabilidad. Me sentía viva, útil, dueña de mi presente y por primera vez en mucho tiempo, arquitecta de mi propio futuro. Mi relación con Camila floreció de una manera que nunca creí posible. La crisis nos había unido con un lazo de acero. Ella reorganizó su agenda en la capital, delegando parte de su trabajo en la clínica para poder pasar la mitad de la semana en la hacienda. Se convirtió en mi brazo derecho, mi consejera, mi socia. Su mente analítica y moderna, combinada con mi experiencia y mi intuición, crearon un equipo formidable. Juntas, revisamos los planes de Octavio y los desechamos. La hacienda ya no sería un proyecto de expansión agresiva, sino un modelo de sostenibilidad
y respeto por la tradición. El poder ya no estaba en manos de un hombre ambicioso, sino en las de dos mujeres unidas por la sangre y la lealtad. La pregunta que todos se hacen, y que yo misma me hago en el silencio de la noche, es si he perdonado a Octavio. El perdón es una palabra compleja. El amor de una madre es un océano profundo que puede absorber muchas faltas, pero la confianza es un cristal fino que, una vez roto, jamás vuelve a ser el mismo. Mi perdón no es un regalo que se otorga a la ligera. Es una meta que él mismo debe alcanzar. Debe demostrar con hechos, no con palabras, que ha comprendido la lección. Debe reconstruir su vida sobre cimientos de honestidad y trabajo. La puerta de mi corazón no está cerrada con llave para siempre, pero la llave ahora la tiene él, y solo el arrepentimiento genuino y el tiempo podrán hacerla girar. Bajo nuestra nueva dirección, la hacienda no solo sobrevivió, sino que prosperó. Cancelamos la venta de la parcela del río y, en su lugar, iniciamos un proyecto de reforestación con árboles nativos, un homenaje a la visión de Ricardo de cuidar la tierra, no solo explotarla. Mejoramos las condiciones de nuestros trabajadores, porque entendimos que ellos son el verdadero patrimonio de este lugar. La Hacienda Ramírez volvió a ser sinónimo de calidad y, sobre todo, de integridad. Nuestro éxito no se medía ya en cifras de crecimiento, sino en el respeto recuperado y en la paz que se respiraba en cada rincón. Ahora, cuando cuido de mis rosas, el aroma que respiro es el de la paz. La herida de la traición de Octavio sigue ahí, como una cicatriz que me recordará siempre la fragilidad de la confianza. Pero esa herida también me ha traído regalos inesperados. Me ha devuelto a mi hija, me ha devuelto el control de mi vida y, lo más importante, me ha devuelto a mí misma. He perdido la idea idealizada que tenía de un hijo, pero he ganado la certeza de la mujer que soy. Miro el viejo granero, el que él quería derribar, y sonrío. Sigue en pie, como yo, fuerte, resistente y lleno de historias. Y así seguirá por mucho, mucho tiempo. Al final de todo este doloroso viaje, he llegado a comprender el verdadero significado de la palabra legado. Mi hijo Octavio creía que el legado era algo que se podía poseer, una propiedad, un título, un conjunto de activos que se transfieren con una firma en un papel. Estaba profundamente equivocado. Un verdadero legado no es la tierra que pisamos, sino las huellas que dejamos en ella. Es la suma de los sacrificios, el eco de las risas, la solidez de una palabra dada, el respeto ganado a pulso. El legado de Ricardo no eran las hectáreas de olivos ni las cabezas de ganado. Era el honor con el que cuidó de todo ello. Y el honor, mi querido hijo, es algo que no se hereda ni se firma, solo se puede honrar. La lección más profunda que he aprendido tiene que ver con el poder de una simple firma. Octavio estaba obsesionado con la mía, creyendo que era la llave mágica que le daría el control absoluto. Pero el poder no reside en la tinta sobre el papel. Las firmas más importantes son invisibles. Son las marcas que dejamos en el alma de las personas, las promesas que cumplimos, la lealtad que demostramos. Mi firma en su documento fraudulento habría sido la rúbrica de mi propia anulación, la aceptación de que mi vida y mis sacrificios no valían nada. Al negarme, no solo salvé una propiedad, salvé mi identidad. Aprendí que la dignidad no se puede transferir, se defiende, cada día, con cada decisión, con cada no pronunciado a tiempo. Esta historia es también un testamento sobre la fragilidad de la familia. Una familia no es una fortaleza indestructible, es un jardín que debe ser cultivado a diario, con el abono del respeto, el agua de la gratitud y la luz de la honestidad. La codicia y el egoísmo son malas hierbas que, si se les permite crecer, pueden ahogar las raíces más profundas y convertir el lugar más bello en un páramo. La traición de Octavio fue un veneno que casi destruye nuestro jardín y nos ha recordado de la forma más dolorosa que el amor no es suficiente. El amor debe ir acompañado de la memoria y el agradecimiento a quienes plantaron las primeras semillas, pues olvidar los sacrificios del pasado es la forma más segura de condenar el futuro. Octavio vio mi vejez, mi soledad
y mi amor de madre como vulnerabilidades que podía explotar a su favor. Y, en cierto modo, lo eran. Pero lo que él no entendió es que en esa supuesta debilidad residía mi mayor fortaleza. Fue mi amor por Ricardo lo que me dio el coraje para luchar por su memoria. Fue mi aparente fragilidad lo que me permitió tejer mi plan en silencio, sin que nadie sospechara. La verdadera fuerza no es la ausencia de miedo o de dolor, sino la capacidad de actuar a pesar de ellos. Es la resiliencia silenciosa de un árbol viejo, que aunque el vendaval le arranque algunas ramas, se mantiene firme porque sus raíces son profundas y están ancladas en una buena tierra. Así que, al final, la moraleja de mi historia es sencilla y antigua como el mundo. La verdadera herencia no está en los papeles de una notaría, sino en los valores que se transmiten de corazón a corazón. La ganancia material es efímera, pero la dignidad es eterna. La ambición puede construir imperios de arena, pero solo la gratitud y el respeto pueden levantar un hogar que perdure por generaciones. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haber escuchado mi confesión. Si mi historia te ha tocado el corazón, suscríbete y comparte, porque cada vida es un legado, y cada legado merece ser contado y honrado.